Mientras se van integrando los señores al panel, les agrego además que la señora Anabel, la moderadora de este panel, se desempeñó como directora senior de la práctica global sobre comercio y competitividad del Banco Mundial. Además, ocupó el cargo de ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, donde encabezó la estrategia para que el país se incorporara a la OSD, dirigió la negociación y la puesta en marcha de 6 tratados de libre comercio y contribuyó a atraer más de 140 nuevos proyectos de inversión extranjera. Anabel es miembro actual del Consejo Global sobre el Futuro del Comercio y la Inversión del Foro Económico Mundial y de varios consejos directivos. Le cedo la palabra a la señora Anabel González. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Es para mí un gran gusto estar aquí y muy agradecida con la Cámara de Industrias de Costa Rica por la invitación a moderar este panel. Nuestro panel el día de hoy se titula Comercio Exterior y Competitividad, el rol del gobierno en tiempos de cambio e incertidumbre. Y me parece que es justamente un tema muy apropiado. Como sabemos, las confrontaciones comerciales, las nuevas tecnologías y la competencia geoestratégica están redefiniendo la economía global y con ello el panorama de las políticas de comercio e inversión están en un proceso de cambio muy intenso. Diversos escenarios compiten entre sí y no es evidente todavía cuál va a ser el resultado. Sin embargo, sí podemos ir vislumbrando algunas características que se presentan y que son preocupantes. Tenemos, por una parte, que el comercio administrado está ganando terreno. Tenemos también que las reglas están cada vez más fragmentadas en diversas esferas de influencia y que la gobernanza del comercio mundial se está debilitando. De particular preocupación, creo yo, y ciertamente para el caso de nuestros países latinoamericanos, es que la OMC se encuentra bajo una tensión significativa. Desde la perspectiva del entorno empresarial, y ya lo escuchamos un poco en el panel anterior, tenemos que ese entorno es más incierto, más volátil y cada vez más impulsado por el poder. En esas condiciones, la búsqueda de un sistema comercial renovado es fundamental para apoyar el crecimiento, para promover los avances tecnológicos e inclusive para la estabilidad mundial. América Latina no está necesariamente en el centro de la controversia entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero sin duda alguna se ve impactado por estas confrontaciones. Por un lado, la desaceleración de la economía global, que se espera este año crezca a un ritmo del 2,6%, se cierne como una amenaza para la región. Pero al mismo tiempo también para muchos países de la región, algunos países de la región, han sufrido directamente los embates del proteccionismo, del cierre de los mercados y del regreso a estos esquemas más basados en la ley del más fuerte antes que en las reglas establecidas. Es cierto también que pueden haber oportunidades en la reconfiguración de cadenas globales de valor que estamos viendo en el mundo de hoy. Por ejemplo, para atraer inversión extranjera directa, y esto se está viendo en algunos países de la región, o para exportar nuevos productos para suplir otros mercados, cosa que también estamos viendo en algunos países de la región. Pero también es cierto que la incertidumbre sobre el futuro disminuye de manera significativa el valor de estas oportunidades. La semana pasada, el Banco Mundial publicó un informe sobre América Latina y sobre el panorama en nuestra región. Y decía que el panorama económico de la región era un panorama deslucido. En el mejor de los escenarios tenemos tasas de crecimiento relativamente bajas en algunos países, entre el 2 y el 3%. En algunos casos la desaceleración es mayor e inclusive en algunos países del Cono Sur pues, continuamos viendo la recesión, lo cual por supuesto pues, no brinda condiciones propicias para el desarrollo del sector empresarial. De modo que es en este panorama un poco gris, un poco incierto, en el que las políticas de comercio exterior y competitividad cobran una importancia cada vez mayor. En el campo del comercio, y es algo que vamos ahora a discutir con nuestros panelistas, se tratará de trabajar para el fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio,
Se tratará de fortalecer esquemas regionales de integración, como por ejemplo la Alianza del Pacífico. Se tratará de abrir nuevos mercados. Se tratará de aprovechar nuevas oportunidades, como por ejemplo las oportunidades del comercio electrónico. Se tratará de reducir los costos del comercio para que las empresas puedan llevar adelante su actividad exportadora e importadora. Se tratará de buscar las condiciones para ampliar los beneficios del comercio y que más personas puedan participar de ellos. En fin, ¿de qué se trata la política de comercio exterior en un entorno global tan complejo, tan convulso como el que estamos viviendo en este comercio? Y lo mismo, un poquito lo que es la cara de la otra moneda, que son las políticas de competitividad. Y es que estas políticas de competitividad pueden abarcar distintas cosas. El mejoramiento del entorno de negocios, la simplificación regulatoria, la simplificación de los trámites, el mejoramiento de la infraestructura física y digital, el fortalecimiento del capital humano. En fin, todos estos aspectos, tanto del lado de las políticas de comercio exterior como de las políticas de competitividad, se convierten en instrumentos fundamentales para fortalecer lo que son motores esenciales del crecimiento. La inversión nacional y la inversión extranjera, el emprendedurismo, la innovación, la integración comercial. Y de nuevo, la razón por la cual todo esto cobra relevancia es porque ningún país puede crecer de manera sostenida si no es a través del incremento de la productividad. De allí que el papel que tienen estas señoras y señores es absolutamente crítico para el desempeño del sector empresarial, para la generación de empleo y para lograr las tasas de crecimiento que necesitamos en los países latinoamericanos para abordar los desafíos que tenemos en términos de pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Ahora, una ventaja de ser exministra, como soy yo, es que podemos dedicarnos a dar consejo, a dar sugerencias, a hacer preguntas a veces un poquito provocativas, pero la oportunidad y, por supuesto, la responsabilidad que tienen las personas que están en el cargo es de actuar, porque justamente están en cargos que les permiten y les demanda tomar acciones frente a todos estos desafíos que enfrentamos. Por suerte, para todos nosotros hoy, contamos con un panel sumamente destacado el día de hoy. Tenemos, y voy a empezar del extremo derecho de este panel, a Rodrigo Yáñez, quien es el director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que en el lenguaje costarricense lo llamaríamos como el encargado máximo de comercio exterior en su país, y que tiene una distinguida trayectoria en ámbitos del sector público y privado, en temas de servicios financieros, en temas de infraestructura, en temas de cooperación internacional, habiendo ocupado cargos con anterioridad, como decía, tanto en el gobierno como desde la perspectiva privada. Bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña también el señor José Manuel Restrepo, quien es el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. José Manuel tiene también una distinguida trayectoria en el sector académico en su país y de consultor empresarial tanto a nivel local como a nivel internacional. Bienvenido también, José Manuel. No tengo que darle, por supuesto, la bienvenida a mi colega y amiga Dialá Jiménez Figueres, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, quien también cuenta con una carrera muy distinguida como abogada y especialmente en el campo del arbitraje internacional, donde es muy reconocida también tanto a nivel interno en el país como internacionalmente en función de las distintas tareas, conferencias y demás en las que ella ha participado. Y finalmente, pero no por ello menos importante, a la señora Luz María de la Mora, que es la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México. Luz María tiene una muy amplia trayectoria en los campos de la diplomacia económica y de la negociación comercial, habiendo ocupado o representado a su país México ante importantes destinos en el exterior. De modo que tenemos aquí, como decía, a los principales hacedores de la política de comercio exterior de sus países y a actores muy importantes en la política de competitividad
que van a discutir con nosotros durante los próximos minutos sobre estos dos temas. Y para empezar nuestra conversación, me gustaría hacer una pregunta de carácter general, pero que luego quisiera como referirme también un poquito puntualmente a cada uno de nuestros panelistas con algún detalle especial. Me gustaría empezar con Rodrigo para preguntarle cuál es la estrategia de su gobierno, del gobierno de Chile, para posicionarse en el campo del comercio exterior en este desafiante panorama internacional. Y en particular, Chile sabemos que tiene una extensa red de acuerdos comerciales y me gustaría consultarle qué está haciendo su país para poder aprovechar esta amplia red de acuerdos comerciales que mantiene vigente. Bueno, muchas gracias, Anabel, y agradecer también a los organizadores por la invitación. Para nosotros, el comercio exterior se ha convertido en una pieza fundamental del crecimiento del país. Ya el 57% de nuestro PIB se explica por el comercio exterior y tenemos sí una característica importante que motiva un poco también cuál es la estrategia. La mitad de nuestro comercio se realiza con China, que representa un 30% del comercio, y con Estados Unidos, que representa un 20%. Por lo tanto, la estrategia del gobierno y del país es la diversificación y la diversificación de los mercados, pero también la diversificación de nuestra canasta exportadora, y allí es donde hacemos un hincapié muy fuerte en el mundo de los servicios, en el mundo también de la economía digital y en cómo queremos incorporar y subir a este carro a las pymes, que no es un tema fácil, es un tema también de cubrir brechas en lo digital, de fortalecer la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, de subir también a más mujeres al comercio exterior. Y lo que queremos es tener un entorno amigable para las TIC con reglas claras, y en ese sentido lo que hemos ido haciendo es incorporar, por ejemplo, capítulos de e-commerce en nuestros acuerdos de libre comercio. Lo tenemos con China, por ejemplo, y con otros países más, con Brasil. Recientemente suscribimos un acuerdo de libre comercio con Argentina, acaba de ser aprobada también la puesta al día, y así con otros acuerdos. Y también en el ámbito plurilateral, por decirlo así, estamos impulsando iniciativas como el DEPA, que es el Digital Economy Partnership Agreement, que es el primer acuerdo de su tipo en el mundo, con Nueva Zelanda y Singapur, que esperamos firmar en la cumbre de líderes de APEC de noviembre próximo en Santiago, donde por primera vez nos ponemos de acuerdo en tener muy altos estándares en materia de flujo transfronterizo de datos, de localización de servidores, de no discriminación de servicios digitales o de bienes digitales, porque no solamente estamos hablando de plataformas digitales, sino que también de productos digitales. Identidad, inteligencia artificial, identidad también electrónica, los temas de privacidad, ciberseguridad. Y eso es algo que lo que queremos, una vez que se firme, es que sea un acuerdo abierto a nuevos países que se quieran incorporar con ese estándar, porque estamos convencidos que países pequeños y que queremos buscar la diversificación, tenemos que ir crecientemente a ganar la cancha de los servicios, la cancha también de los servicios en el mundo digital, porque eso va a hacer también que nuestro comercio sea más inclusivo y que tenga también un mayor valor agregado y que nos haga menos dependientes de las materias primas. La política comercial de Chile ha hecho que nuestra dependencia del cobre haya bajado desde un 90% en los años 60 a menos del 50% hoy, pero sigue siendo importante y por lo tanto la palabra clave es diversificación y también entenderla en un contexto de integración. Integración como la iniciativa que hablaba en el ámbito del Asia-Pacífico, pero también en el ámbito latinoamericano, y aquí con el ministro Restrepo hemos estado trabajando muy de cerca para también, como Alianza del Pacífico, en la presidencia pro tempore que tiene Chile actualmente, poder desarrollar iniciativas en el ámbito de la alianza, en el ámbito de la industria 4.0. Y por lo tanto para nosotros esa ha sido un poco la estrategia, y tener de alguna manera muy claro el foco en inclusividad, sustentabilidad del comercio exterior, que tenemos que también incorporar e internalizar como un motor de desarrollo, y a eso no hay que tenerle miedo. El comercio llegó para quedarse y es una herramienta de desarrollo inclusivo para nuestra gente, y eso tenemos que también bajarlo en instrumentos concretos. En particular, con nuestra red de acuerdos de libre comercio, en el caso de China, justamente el ámbito no cobre ha sido bastante potente. Desde el 2006 nosotros tenemos un TLC con China
cuando se exportaban 940 millones de dólares en bienes no cobre, hoy día esa cifra ha crecido a cerca de 6.000. Y por lo tanto, perdón, 9.000. Y por lo tanto, para nosotros eso es una muestra de aprovechar esta dimensión que justamente en la última modernización incorporó servicios e-commerce. Y hemos visto que han crecido justamente los servicios exportados a China en materia de TICs, en materia de call center, de gestión, de administración. Y es algo que queremos seguir profundizando porque esta política comercial que ya hablaba nos ha hecho menos dependiente del cobre. También ha duplicado las empresas exportadoras en Chile. El año 90 teníamos 4.000 empresas y hoy día son más de 8.000. Y también la variedad de productos, de 2.700 a más de 5.600. Y eso es algo que creemos que también es importante compartir con el resto de la región y, por supuesto, desde la perspectiva de la Alianza del Pacífico, es más importante que nunca hablar de la legitimidad que tiene que tener el comercio como una herramienta de desarrollo. Muchas gracias, Rodrigo. Ha puesto usted sobre la mesa muchos temas relevantes sobre los cuales quiero volver más adelante, en particular todo el tema de la economía digital y el comercio de servicios, que creo que es un tema crítico, lo mismo que la diversificación de productos y de mercados, pero regresaremos sobre estos temas más adelante. Ministro Restrepo, ¿cuál es la estrategia de comercio exterior de Colombia para posicionarse en este entorno comercial tan complejo que conversábamos? Y en particular, si pudiera usted referirse, ya Rodrigo nos habló un poco de la importancia de la Alianza del Pacífico, pero me gustaría escuchar desde su óptica qué significa la Alianza del Pacífico para Colombia. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias a la Cámara Industrial también por la invitación, a Diala también por la invitación a este escenario del Global World Business Forum. Me complace mucho estar aquí. Y yo quiero arrancar haciendo una reflexión a lo que tú arrancaste a plantear. Sin duda alguna estamos frente a un desafío en materia de comercio internacional. Y ese desafío en el comercio internacional me recuerda que cuando era joven me enseñaron en la carrera que había que exportar o morir. Parece que ahora estuviéramos asistiendo a un suicidio colectivo, en donde la salida ahora es a no exportar y por lo tanto a morir indefectiblemente. Yo creo que, y hablando del tema de la Alianza del Pacífico y de nuestra estrategia comercial, el primer mensaje de nuestra plataforma de comercio exterior es que hay que rescatar el valor y el sentido del multilateralismo y del libre comercio. Y si bien algunos países desarrollados siguen un camino distinto, nuestro compromiso como países en proceso de desarrollo tiene que ser el rescatar el valor del multilateralismo y del libre comercio. Creo que si no hacemos eso, vamos a seguir un poco viendo lo que estamos viendo en los indicadores del Fondo Monetario Internacional, que son tasas de crecimiento cayendo abruptamente y afectaciones naturalmente en temas de ingresos a nuestras economías. Ese es quizá el primer valor que yo quiero destacar de nuestra plataforma de exportación y segundo, de lo que ha sido Alianza del Pacífico. En segundo lugar, me parece que era indispensable en el caso colombiano, que es quizá el país que tiene la menor proporción de exportación respecto a su Producto Interno Bruto de los aquí presentes, arrancar a trabajar en varias direcciones. Primero, ¿cómo aprovechar los tratados de libre comercio? Hoy Colombia tiene acceso a 1.500 millones de consumidores, pero la capacidad de aprovechamiento todavía es limitada. Yo creo que uno, en el ejercicio de su estrategia comercial, no es suficiente con la firma de los acuerdos de libre comercio. Esos son medallas que se acumulan por el prurito de la medalla, pero hay que avanzar a que esos acuerdos tengan efectiva utilidad. Luego, nuestra estrategia ha sido una estrategia realmente de diplomacia comercial, de diplomacia sanitaria, de trabajo con las naciones con las cuales tenemos la relación para aprovechar el acuerdo de libre comercio vigente. En tercer lugar, y creo que esto viene en relación con lo que planteaba Oscar Iván Zuluaga anteriormente, hay que profundizar en las estrategias intrarregionales que ya tenemos. Es increíble, pero cuando uno revisa la estadística de Alianza del Pacífico, únicamente exporta entre el 2 y el 3% intrarregionalmente. Nosotros dentro de Alianza del Pacífico exportamos entre un 10 y un 12%. Hay que aprovecharnos mutuamente más en esta estrategia comercial, mucho más ahora en este escenario que va en contravía de ese multilateralismo. Y creo que ahí hay una prioridad de actuación identificada por la presidencia pro tempore de Chile en este momento para hacerle realmente un mayor aprovechamiento internamente a este escenario. También ha habido un compromiso con un capítulo que ha sido también objeto de la Alianza del Pacífico,
para poder exportar más, hay que también profundizar en facilitación de comercio. Y en buena medida nuestros países tienen todavía retos gigantescos. Nosotros lo tenemos, retos en materia logística, retos en simplificación de trámites, en facilitación de comercio. Hay que avanzar en esa dirección. Y hay que avanzar también en dos frentes adicionales, de los cuales muchas veces, pocas veces se habla cuando uno habla de comercio internacional. Para poder exportar más, también hay que importar más. Si uno no lo ve de esa manera, la manera más sencilla entonces de aumentar las exportaciones es como si cada nación pusiera toda su mercancía en un buque, los mandara a la mitad del océano y hundiese los buques en la mitad de ese océano. Y de eso no se trata el comercio internacional. Por eso a mí me parece casi que infantil el análisis del valor del comercio internacional estrictamente en función de la balanza exportación menos importación, porque no alcanza a ver realmente la dimensión de lo que eso significa. Luego, una de las formas que estamos propiciando para aumentar la exportación es importar más. Por ejemplo, importar más bienes de capital. Y en la ley de financiamiento que adoptó el gobierno colombiano en diciembre del año pasado, incluyó 100% descuento IVA de bienes de capital. ¿Y eso qué ha generado? Que en el primer semestre del año las importaciones de bienes de capital vienen creciendo a más del 10%. ¿Y eso qué va a significar? Modernización productiva, modernización tecnológica. ¿Para qué? Para tener más capacidad competitiva con fines de exportación. Y creo que también para propiciar un mayor aumento del comercio internacional hay que atraer más inversión extranjera directa. Luego, el primer compromiso del presidente Duque con su equipo de gobierno es cómo atraemos más inversión del mundo entero y cómo le generamos a esa inversión un escenario más competitivo. Por eso redujimos entre 15 y 20 puntos porcentuales la tasa promedio de tributación, buscando hacer más atractivo el escenario para la inversión. Por eso hemos venido liderando una estrategia de simplificación de trámites para hacer más atractiva la inversión. ¿Con qué objeto? Con el objeto de generar cadenas globales de valor, con el objeto de generar escenarios productivos más competitivos que tengan una vocación exportadora. Y yo cerraría simplemente diciendo y aprendiendo de la Alianza del Pacífico que a mí me parece que la alianza va más allá, y esto es importante en una internacionalización de una desgravación arancelaria, que ya se logró. Hay que avanzar y se ha venido avanzando en una Alianza del Pacífico, por ejemplo, más integrada, que genere cadenas globales de valor. Y aquí ha habido varios ejemplos, Nutresa contaba algo de ello. En automóviles hay ejemplos exitosos en donde se producen partes en distintos países de Alianza del Pacífico, lo mismo en textiles. Avanzar también en una Alianza del Pacífico más sostenible, y más sostenible implica por lo menos dos cosas. Uno es involucrar a la pequeña y la mediana empresa, es que representan el 80-90% de nuestro tejido empresarial. Hay que generar espacios y condiciones para que la pyme también tenga la capacidad de exportar. Más ciudadana, ese es objeto de la Alianza del Pacífico. Nosotros en este escenario internacional también tenemos que demostrarle al ciudadano de a pie que el libre comercio tiene un valor para todos y tenemos que demostrar eso físicamente al ciudadano. De lo contrario, en este escenario internacional los vamos a tener en contra de estos acuerdos de libre comercio. Y más innovadora, y eso significa que hoy la Alianza del Pacífico trabaja en temas de cuarta revolución industrial para fortalecer el sector empresarial, pero también trabaja en temas de e-commerce para fortalecer el comercio electrónico con fines de vocación exportadora. Y yo diría que de cierre, la Alianza del Pacífico se ha comprometido con ser más empresarial. El valor del empresariado en este ejercicio es definitivo. Las exportaciones son demasiado importantes para dejárselas solamente a la política pública. Esto hay que involucrar al empresariado activamente para que entre el sector público y el sector privado tengamos la capacidad de mejorar las condiciones con fines de esta vocación de aprovechar el comercio internacional. Así las cosas. Me parece que esta estrategia ha tenido entonces un componente de aprovechamiento de tratados, un componente también de facilitación de comercio, un componente de innovación en el comercio internacional, un componente de atracción de inversión, un componente de facilitar la importación en especial de bienes de capital y unos componentes también de demostrar que el comercio y el libre comercio tiene un beneficio para los ciudadanos en nuestra sociedad. Muchas gracias, ministro, por sus comentarios. Me gustaría ahora preguntarle a Diala
cuáles son los pilares fundamentales de la política de comercio exterior de Costa Rica y en particular, porque sé que este es un tema que interesa mucho a nuestra audiencia, cuál es la posición del gobierno de Costa Rica en relación con la Alianza del Pacífico, a la cual se referían nuestros dos expositores anteriores. Muchas gracias, Anabel, Luz María, José Manuel, Rodrigo. Bienvenidos a Costa Rica. Gracias por estar acá. Gracias a la Cámara de Industrias por organizar y a todos quienes nos apoyan y a ILA, por supuesto, por este gran liderazgo. Anabel, vamos a sonar un poco disco rayado porque efectivamente nuestros ejes estratégicos son muy parecidos. Nosotros tenemos convicción de que con este panorama que describías muy bien al principio, tenemos que fijarnos en tres cosas: aumentar competitividad, seguir en la ruta de diversificación que hablaba también Rodrigo y ayudar a contribuir a reconstruir o reformular el sistema institucional multilateral de reglas del comercio. En el primero, en la competitividad, nosotros tenemos el proceso que se inició con vos también de ingreso o incorporación a la OCDE. Nosotros somos 4 ministros de 4 países cuasi OCDE, México, Chile y pronto Colombia, y nosotros el año entrante ingresaremos. ¿Y qué es eso o qué significa eso para efectos de la competitividad del país? Significa construir un país con gobiernos más efectivos. Sin gobiernos efectivos y sin instituciones públicas que hagan su trabajo, no vamos a avanzar en ningún lugar. Y eso lo habló el panel anterior también con cierta frustración. Hay temas de luchas contra la corrupción que tanto aqueja y tanto preocupa. Y hay que recordar que la corrupción es tanto del sector público como del privado, porque hay un concurso ahí lamentablemente de todos y tenemos que afrontarla conjuntamente. En temas de género también que hablaba Rodrigo, hay muchas tareas que tenemos nosotros en Costa Rica por delante en términos de modernización de la estructura del gobierno, y en ese camino estamos. Tenemos que cambiar nuestra institucionalidad para abrazar mucho mejor la tecnología. Yo creo que en ese índice de competitividad donde no nos fue demasiado bien, perdimos un punto en relación con la evaluación anterior, pero yo creo que se mide en gran medida la capacidad que tienen los estados para abrazar la tecnología y la innovación en beneficio de insertarse cada vez mejor a la economía global. Y Costa Rica está en esa senda. El INA esta semana se va a reunir con expertos internacionales para ver cómo puede la formación profesional moderna realmente aprovechar la tecnología, la digitalización que no solo ayuda a insertar a las pymes a la economía global, sino también a la descarbonización. Nosotros como región tenemos que ser una región digitalizada, descarbonizada, con paridad de género, porque nosotros deberíamos ser la región más moderna del globo. Nosotros no tenemos excusa para no insertarnos de manera muy agresiva y ser más competitivos cada vez. Entonces, en Costa Rica, en tema de OCDE, desde mi ministerio, el tema de facilitación de comercio con el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, en temas de tramitología con la ventanilla única de inversión que muy pronto vamos a lanzar, y con otros aspectos que van a ayudar a mejorar la competitividad del país, estamos muy enfocados en eso. En el plano de diversificación, junto con Chile y Perú, somos los únicos países en la región que tenemos tratados con China, con Estados Unidos y con Unión Europea. Eso nos ayuda muchísimo. Tenemos una estrategia muy agresiva de aprovechamiento del tratado con China para, así como hablaba Rodrigo Yáñez, ir manejando los números para ser cada vez menos dependientes de un mercado en particular. En nuestro caso tenemos una gran diversificación, 40% Estados Unidos, 20% Centroamérica, otros 20% Europa, pero queremos aumentar ese porcentaje a Asia, con China, con Corea, que muy pronto va a entrar en vigor, y seguir mirando hacia Asia y Asia Pacífico con el tema de diversificación. También tenemos una canasta diversificada envidiable, 46% de nuestra canasta es en servicios, de ellos más de un 10, un 13% aproximadamente en tecnologías de información y de servicios de gran conocimiento. Y todo ello está muy bien, pero también, y es otra parte de mi gestión, tenemos que fortalecer
CINDE, que es nuestra agencia de atracción de inversiones, fortalecer nuestra dirección de inversiones para que la política pública en materia de inversión sea modernizada. Nosotros la diseñamos para un tipo de economía y tenemos que entender qué tipo de incentivos y qué tipo de normativa necesitamos para la nueva economía, y en eso tenemos que ser muy agresivos. Y finalmente, en el plano de la normativa internacional, hace poco nuestra embajadora ante la OMC, Gloria Abram, aterrizó en el primer examen de la política de comercio de la OMC que hizo nuestro país, y nos fue muy bien, pero ahí tenemos que tomar un liderazgo con otros países, como estos países que están aquí acompañándonos hoy, para proponer salidas a esta especie de parálisis de la organización, porque el mayor peligro es que se crea que como la OMC ya no sirve, entre comillas, debemos echarla por la borda. Y ahí es fundamental lo que José Manuel decía, tenemos que seguir convenciéndonos y convenciendo que el multilateralismo y que la apertura comercial es la mejor vía, pero para eso también tenemos que dar resultados, porque si no damos los beneficios a quienes más necesitan, pues ese discurso no va a servir de nada. Y en ese sentido nosotros hemos creado un programa que se llama Programa Descubre, que es un programa para aumentar la productividad, que vos hablabas muy bien, Anabel, de los sectores agrícolas. Nosotros tenemos que llevar a las costas, al campo, mayor innovación, mayor conocimiento, para que realmente podamos exportar una agricultura moderna, agresiva, digitalizada, incluyendo pesca, ganadería. Y ese programa Descubre quisiéramos replicar y con gusto además compartir con ustedes. Vamos a lanzarlo aquí mismo en noviembre con una feria que se llama Agrotransformación, donde va a haber ruedas de negocios, ruedas de inversión, y es un programa de desarrollo productivo, una política que busca integrar a la economía internacional a todo mundo. Y para terminar, con Alianza del Pacífico, además aquí están los países, excepto Perú, ¿verdad?, miembros plenos de Alianza del Pacífico que me acompañan. Me siento muy contenta porque yo creo que OCDE y Alianza del Pacífico son la manera de fortalecer nuestra posición en el mundo. Alianza del Pacífico, como bien decía José Manuel, va mucho más allá que un tema arancelario. Además, se hacen muchas cosas hoy con compras públicas, con convergencia regulatoria, con innovación, donde nosotros deberíamos estar insertados. Así que por lo que ustedes ven, yo soy una convencida. El presidente Alvarado, que es el presidente de un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional, donde estamos varias personas de distintas tiendas políticas, ha dicho que por el momento no iniciemos esta negociación, pero nosotros entendemos que Alianza del Pacífico tiene un gran motor, que es el sector empresarial. Aquí todos ustedes siguen muy apasionados, sobre todo el sector en Costa Rica, recabando información y viendo cómo podemos lograr, la verdad, ir a hablar de líneas y hablar de lo pequeño en lugar de hablar de lo macro, porque en lo macro creo que hay un entendimiento de la necesidad estratégica. Aquí lo raro es que es en lo micro donde nos quedamos pegados, y yo no voy a aflojar. En ese sentido, yo creo que después de la OCDE tendré mucho trabajo en inversión extranjera directa, como dije, porque eso es un tema que me interesa mucho, estratégico, pero ya hacia final ojalá podamos realmente tomarnos en serio esto e iniciar las negociaciones, que no haré sin el permiso de mi jefe, por supuesto, pero sí somos unos convencidos, vos lo sabés, en COMEX somos unos convencidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diala. Yo desde la trinchera seguiré haciéndole barra al gobierno para que ingrese a la Alianza del Pacífico finalmente Costa Rica. Gracias. Luz María, me gustaría preguntarte a vos, si pudieras compartir con nosotros cuáles son estos principales pilares de la política de comercio exterior de México, y en particular, pues sabemos que en México le ha tocado, quizás más que a otros países que están acá sentados en este panel, estar en primera fila en estos momentos tan convulsos del panorama de comercio internacional. ¿Y qué papel juega dentro de todo este esfuerzo de México la diversificación en sus relaciones comerciales con otros países? Sí, claro que sí, Anabel. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada,
un agradecimiento por la invitación a estar aquí el día de hoy con ustedes. Para mí realmente es un gran gusto volver a Costa Rica después de muchos años, compartir este panel con Rodrigo, el ministro Restrepo de Alá. Realmente apreciamos mucho el poder compartir con la comunidad empresarial y con la comunidad empresarial no solamente de Costa Rica, sino de América Latina, la importancia que México le da al comercio exterior. Y yo quiero empezar por decir que México se abrió al mundo, se abrió a la economía internacional en los años 80. México se mantiene abierto y México se mantendrá abierto. ¿Por qué? Porque México está integrado a los mercados internacionales. La economía mexicana tiene como uno de sus principales motores de crecimiento económico el comercio exterior, la atracción de inversión extranjera, la actividad relacionada con los mercados internacionales a través de diferentes mecanismos, atracción de transferencia de tecnología, atracción de innovación, etc. En esta administración nosotros tenemos muy claro que para poder atender la principal demanda del electorado en el 2018, que es elevar los niveles de bienestar, tenemos que hacer bien el trabajo económico. Y el comercio exterior es central en el trabajo que hacemos en la Secretaría de Economía, que tenemos como responsabilidad asegurarnos que haya un crecimiento de la economía, un crecimiento incluyente, un crecimiento que se apoye en la economía digital, en la economía que está en la economía circular, que tiene además en el centro de la atención al individuo no de una manera individualista, sino al individuo en el sentido de poner atención a las necesidades de cada una de las personas de nuestra sociedad, no importa en la actividad en la que se localice, la región en la que se ubique o la actividad a la que se dedique o el ingreso que pueda tener. Necesitamos tener al individuo en el centro de las políticas públicas y está en el centro de la política de comercio exterior. En este sentido, también reconocemos que esta economía cambiante, la economía digital, la economía que todos los días estamos experimentando como una economía revolución industrial 4.0, también está generando una sociedad 5.0, como ya se decía en el foro de Davos. Entonces, en este sentido, nosotros no podemos seguir haciendo las cosas igual como la habíamos venido haciendo para obtener un resultado diferente. El comercio exterior de México sí está retomando todo lo que sí hemos construido. El día de hoy el comercio exterior de México representa alrededor del 75% del PIB, lo que refleja el nivel de integración que nosotros tenemos. Pero también necesitamos entender que para poder tener un comercio exterior que dé los resultados que necesitamos que dé, necesitamos que sea un comercio exterior incluyente, un comercio exterior que promueva la innovación, y la innovación no solamente en un sentido de inclusión tecnológica, inclusión financiera, inclusión digital, sino innovación en términos de una mayor productividad, una mayor capacitación de las personas que trabajan en los mercados laborales, para que sea también un comercio exterior que permita que haya procesos productivos en México que sean de mayor rendimiento y de mayor competitividad. Y también necesitamos un comercio exterior más diversificado. Efectivamente, Anabel, como tú lo señalabas, México es una economía abierta que tiene como su principal mercado al mercado de los Estados Unidos. El día de hoy el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, el 5% a América Latina, 5% a la Unión Europea, Europa, 5% al Asia-Pacífico y el resto pulverizado en otras regiones del mundo. La razón de tener esta plataforma exportadora tan concentrada en el mercado de los Estados Unidos es precisamente porque México se ha integrado de una forma productiva a la cadena de América del Norte. México es una parte, es un componente esencial de la producción manufacturera en América del Norte.
Esa integración productiva hace que la exportación final de un bien final, aun cuando esta integración productiva implica la movilidad de bienes y la participación de servicios en diferentes niveles en diversas ocasiones, al final el producto del consumo final generalmente parte de México y de ahí el déficit creciente de los Estados Unidos con México. México es hoy, resultado de la guerra comercial que Estados Unidos tiene con China, el primer socio comercial de los Estados Unidos. No sé si ustedes lo saben, pero México es hoy el principal actor en el comercio con Estados Unidos. Representamos el 15% del comercio total de Estados Unidos. Somos el primer proveedor de esa economía y el segundo mercado para las exportaciones de los Estados Unidos. Sí es cierto que esto es resultado también de la caída en las exportaciones de China al mercado de los Estados Unidos como resultado de esta tendencia en la política comercial de Estados Unidos de imponer barreras, aranceles, medidas no arancelarias, utilizar y yo diría el uso y el abuso de su propia ley de política comercial, en cuyas ocasiones sí ha sido mucho derivado de temas relacionados con cambios tecnológicos en la economía de los Estados Unidos, pero también una retórica política a partir de la cual el presidente Trump construyó su agenda. Sin embargo, creo que esta retórica política y este proteccionismo que sí se ha desatado en varios frentes, en muchos sectores, por diferentes países, mismo la salida del Reino Unido de la Unión Europea es una indicación de este proteccionismo, nacionalismo que predomina en algunas economías que están transformándose seriamente como resultado de la Revolución Industrial 4.0, la transformación digital, los avances tecnológicos que no van a que no se van a detener, al contrario, solamente van para adelante. Para México el reto ha sido cómo ajustarnos a esta nueva realidad. México siendo un país dependiente del comercio exterior, México siendo un país altamente integrado a los mercados globales, pero sobre todo al mercado de los Estados Unidos, necesita ser el adulto en la sala. Y el adulto en la sala tiene que ser prudente, tiene que ser cauteloso y tiene que ser visionario en términos de hacia dónde podemos y hacia dónde queremos llevar nuestro país y nuestra economía. Y yo quisiera agregar un dato en este sentido. La administración del presidente Trump, si bien tuvo como una de sus banderas el proteger a sus trabajadores, el proteger a su producción manufacturera, sobre todo en algunos sectores como el acero, automotor, autopartes, eléctrico, electrónico, etcétera, también ha permitido que en Estados Unidos se dé una revaloración de lo que es el comercio internacional y de la importancia del comercio exterior. A veces el comercio exterior lo vemos como algo ajeno a nosotros, cuando realmente el comercio exterior, la actividad comercial que todos nuestros países realizan, todos y cada uno de los países en el mundo, está en nuestra vida diaria. No podemos explicar el acceso que tenemos a bienes, servicios, acceso a oportunidades de todo tipo, culturales, educativas, recreativas, etcétera, sin el comercio exterior. Un automóvil, un teléfono celular, un programa de televisión, todo tiene algo del exterior y nosotros también aportamos algo al exterior. Entonces, una encuesta del Consejo del Chicago Council que salió recientemente revela que el 70% de los ciudadanos en Estados Unidos considera que el comercio internacional es positivo. También ha habido una revaloración de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, y ahora futuro Tratado México, Estados Unidos, Canadá o USMCA, donde
hay una aprobación de los votantes que se consideran demócratas del 79%. 8 de cada 10 votantes demócratas consideran que el comercio exterior es bueno y que el acuerdo con Estados Unidos, México y Canadá se debe de mantener, comparado con 60% de republicanos, que se explica un poco más por la retórica del presidente Trump. Sin embargo, yo sí quiero decir que creo que esta crisis por la que pasa el comercio internacional, el sistema multilateral de comercio, sí está teniendo efectos negativos sobre los flujos comerciales, sobre la dinámica del comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio, en un reporte que sacó el mes pasado, señalaba que el ritmo de crecimiento del comercio exterior a nivel global está en los niveles de 2009 o peor que 2009, 1.2% anual. ¿Y esto por qué es preocupante? Es preocupante porque el comercio exterior siempre ha sido un motor del crecimiento de la economía internacional. Entonces, todas estas barreras sí están teniendo un efecto negativo. Y en este sentido, en México nosotros estamos trabajando para seguir siendo un actor importante en el comercio internacional. Somos la 10ª economía en el comercio exterior, representamos el 2.4 y el 2.5% de las importaciones y exportaciones a nivel internacional. Somos el 10º cuando consideramos a la Unión Europea como un actor. Tenemos 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo. Aquí tenemos a 3 socios comerciales muy importantes de México. Tenemos una red de acuerdos que estamos implementando, modernizando, y estamos también en proceso de implementar el TEMEC, y también somos un actor responsable en la Organización Mundial del Comercio. Tenemos una participación muy activa. Sabemos que de México no depende el proceso de reforma de la organización, pero sí estamos participando de una manera muy activa. Lo tomamos con toda seriedad y sabemos que el sistema multilateral de comercio sí debe de cambiar, sí necesitamos adaptar el libro de las reglas de la OMC a la nueva economía, pero también entendemos que la Organización Mundial del Comercio es pilar fundamental, no solamente de la economía mexicana, sino también de la economía mundial. Muchas gracias, Luz María. Creo que todos nuestros panelistas han planteado temas que son de gran relevancia para la región, para el sector empresarial. Y me gustaría ahora ir a cada uno de ustedes a hacerle una pregunta puntual, y les voy a rogar que utilicemos solo un par de minutos para responderla, porque luego quiero entrar al tema de competitividad en más detalle, porque me parece que también es un tema crítico para nuestra audiencia y para esta posibilidad del mejoramiento de la productividad en nuestros países. Pero quiero ir a cada uno de ustedes y hacerles una pregunta específica en relación con lo que dijeron. Y aquí a mí me gustaría, hablaba Luz María de estas confrontaciones comerciales y del impacto que esto ha significado para México, y me gustaría ir a Chile, porque Rodrigo mencionó en el inicio de su exposición que Chile, el 30% de su comercio es con China, el 20% de su comercio es con Estados Unidos, y en general en América Latina para muchos países es así. China y Estados Unidos son primer, segundo socio comercial, etc. ¿Cómo hace Chile para manejar las relaciones comerciales con estos dos países en momentos de conflicto? ¿Cuáles son los objetivos centrales que tiene para poder continuar accesando a ambos mercados, continuar fortaleciendo y mejorando su participación en ambos mercados, pero al mismo tiempo, pues, evitando caer dentro de la égida de uno u otro en un sentido confrontativo, sino más bien buscando pues lo que más convenga a Chile en cada uno de esos mercados? Bueno, por un lado nosotros efectivamente nos reconocemos también en la misma situación que otros países, y es muy bueno que se profundicen entendimientos con países en el fondo like-minded, por decirlo así. Lo hacemos con Nueva Zelanda, lo hacemos con Costa Rica, con los países de la Alianza del Pacífico, y lo que nosotros creemos importante es justamente podernos parar, digamos, con propiedad con países grandes y mantener también ese pragmatismo. Nosotros creemos que es muy importante no ponernos en una situación de tener que optar por uno o el otro. No podemos darnos el lujo de perder tampoco ningún socio comercial, y en eso creemos que países como Estados Unidos y China entienden y respetan la posición de Chile y también de buscar otros mercados.
En el Asia-Pacífico hoy Chile tiene la presidencia de APEC y en ese sentido hemos podido ver en la práctica que las posiciones que hemos planteado han sido respetadas, han sido incorporadas a los resultados que ha tenido el foro. Creemos que hemos podido dar vuelta a este ambiente de falta de consenso que se dio el año pasado. Van a ir justamente los líderes. El presidente Trump recientemente confirmó, incluso dio la noticia de que el acuerdo entre China y Estados Unidos podría firmarse en Santiago. Vamos a ver si eso es así. Pero creemos que Chile, desde su posición de un país pequeño, lejano, pero que tiene una voz propia, respetada, y nuestro rol es de ser un país articulador, facilitador, puente, y no perder nunca esa independencia, porque el nuestro es un mercado muy pequeño y no podemos, por lo tanto, darnos el lujo de tomar posiciones en ese sentido. Y hemos buscado también incorporar y profundizar nuestras relaciones comerciales en el Asia-Pacífico con otros países, otros bloques. Uno de esos es el CPTPP, que es un acuerdo que México ya forma parte. Nosotros estamos en el proceso final de la aprobación parlamentaria y que en 11 economías del Asia-Pacífico, donde Japón, que es nuestro cuarto socio comercial, Vietnam, Malasia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, nos permite un acceso a 3.000 productos por sobre la red de acuerdos de libre comercio que tenemos, y por lo tanto es una herramienta importante de diversificación y de profundización de nuestras relaciones económicas en el Asia-Pacífico, que hoy día concentran el 66% de nuestros embarques. O sea, es claramente hoy día el referente y el teatro de operación de nuestro comercio, y lo va a seguir siendo muy probablemente en el futuro. Pero estamos también profundizando nuestro acercamiento a los países de ASEAN. Hace algunos días se publicó el primer acuerdo de Indonesia con un país latinoamericano, el CEPA, y que por lo tanto nos abre un mercado de 270 millones de habitantes, con 80 millones de habitantes de la clase media. Y seguimos profundizando nuestra interacción con ASEAN, donde fuimos recientemente aceptados como socios de desarrollo. Queremos incorporarnos al acuerdo que tienen ellos con Australia y Nueva Zelanda. Vamos a ver en el fondo si eso resulta o no. Estuvimos recientemente en la India también, lanzando o de alguna manera abriendo el proceso de profundización de nuestro acuerdo de alcance parcial para incorporar sustancialmente más líneas arancelarias que hoy día solamente cubren el 10% de estas en nuestro comercio. Estamos también avanzando en profundizar nuestros vínculos con la Comisión Económica Euroasiática, que componen Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán, donde hoy día nuestro comercio alcanza más o menos $1.000 millones. El año pasado se superó. Los países del Medio Oriente, del Consejo de Cooperación del Golfo, Egipto, Marruecos. Por lo tanto, nuestra estrategia tiene efectivamente un componente muy central en el Asia-Pacífico, pero estamos también ampliando y mirando otros mercados, porque como lo dije al comienzo, la diversificación es muy importante y para nosotros como un país que crecientemente depende en su modelo de desarrollo del comercio exterior, esto es fundamental. Y en el futuro lo que vamos a seguir haciendo es profundizando el mundo de servicios, el mundo de lo que no es cobre, el mundo de la diversificación también en esta canasta exportadora de productos, y dando esas condiciones. Y ese es de alguna manera el camino que nos hemos trazado desde hace ya tres décadas y que dio los resultados que yo comentaba. Ahora, en esto es muy importante, y quiero aprovechar también que aquí está el sector privado de la región presente, el acompañamiento del sector privado. Y por supuesto que cuando hablamos de mayor integración, de cadenas globales de valor, tenemos que hablar en serio, y el hablar en serio significa también tener una posición desde el sector privado que también sea pragmática, que mire en el largo plazo y no solamente en el corto plazo, y que existe una dinámica también muy fluida del trabajo conjunto con el sector privado y el sector público. Si eso no lo logramos, la verdad es que estamos hablando de retórica, muy bonitas palabras, pero eso tiene que darse, y es algo en lo que hemos estado trabajando también junto con los países de la Alianza, de poder también tener en la agenda justamente a los operadores comerciales, a los operadores económicos que van a usar estos acuerdos, pero también al mismo tiempo incorporarlos a ellos en lo que son estas definiciones de política comercial, porque nos cuesta. O sea, la región, Luz María daba el ejemplo de México, pero
muchos países de la región están muy desconectados y nosotros internamente es de las regiones menos integradas en el mundo en materia comercial. Lo somos incluso con los esfuerzos de la Alianza del Pacífico. Tenemos también un trabajo pendiente en materia de mejorar las reglas de origen, de hacerlas más flexibles, justamente de ver la dimensión no solamente del comercio en bienes, sino que el comercio de servicios al interior de la Alianza, en cómo nos integramos de verdad con el Mercosur. Y como región tenemos ese problema y por lo tanto si no somos capaces de vender al mundo que somos una región realmente integrada, vamos a seguir en este juego de silos y en eso, sobre todo porque hay multilatinas hoy día muy importantes, empresas que tienen presencia regional, es muy importante y fundamental que el sector privado también tenga un mayor involucramiento con las definiciones de política comercial. Muy bien, gracias Rodrigo. Yo creo que este punto que señalas de el reto de una mayor integración intrarregional es un tema importante para la región. Y este tema se relaciona con otro aspecto en el cual también América Latina va un poquito atrás y es el tema de los costos de comerciar. Cuáles son los costos para importar, cuáles son los costos para exportar. Y aquí tenemos personas que se dedican todos los días a eso, ¿eh? Tienen que hacer empresa y para poder hacer empresa tienen que poder importar y tienen que poder exportar. Entonces me gustaría, José Manuel, venir a preguntarte un poco que estos temas, y lo hiciste mención también en tu exposición anterior a este aspecto de la facilitación del comercio. Y esta es una de las áreas en las cuales las nuevas tecnologías pues nos abren muchas oportunidades, porque muchas de esas nuevas tecnologías, por ejemplo blockchain y otras, nos permiten avanzar en una agenda de facilitación del comercio de una manera mucho más dinámica, mucho más proactiva. Entonces, me gustaría conocer, en tu opinión, ¿qué está haciendo Colombia para impulsar esta agenda de facilitación del comercio? Yo creo que lo que pones de presente es un tema absolutamente central. Aquí hay que reconocer que el comercio internacional, en la medida en que se den todos estos acuerdos de libre comercio, avanza en desgravación. Pero el problema no es ya las barreras arancelarias, sino las barreras pararancelarias. Y ahí, todas esas barreras pararancelarias, sumados a trámites, a dificultades en el orden logístico, generan una cantidad de costos y tiempos en procesos de importación y de exportación. Desde el momento en que arrancó este gobierno colombiano, hace 1 año y 2 meses, casi que el 10 de agosto, le dimos vida a un escenario que incluso hoy la Organización Mundial de Aduanas nos lo reconoce como una estrategia ganadora. Y es un espacio permanente de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. La denominamos una mesa de facilitación de comercio. Y allí sentamos a las autoridades públicas de comercio, de transporte, autoridades en nuestro caso de certificación de alimentos, INVIMA, de certificación de productos agropecuarios, el ICA, el Ministerio de Agricultura, distintos actores de política pública que tienen relación directa con los trámites, costos de importación y exportación. Y simultáneamente con eso sentamos a entidades gremiales, sentamos a empresarios destacados del país que tienen vocación de importación o vocación de exportación. Y ese escenario ha venido definiendo actividades específicas, tareas concretas a realizar para lograr facilitación de comercio. En la agenda, que se realiza incluso cada 20 días en el país, se han definido algo así como 188 acciones. De ellas, un 60% ya se han ejecutado. Significa que ya están o terminadas o en proceso de ser terminadas. ¿Qué buscamos con eso? Yo lo llamo la revolución de las pequeñas cosas. En muchas oportunidades hay pequeñas cosas que se pueden hacer y que por no hacerse generan costos adicionales o tiempos adicionales. Por ejemplo, la operación de revisión intrusiva versus la no intrusiva en puertos. En Colombia implicaba un tiempo entre la una y la otra porque había procedimientos que no se hacían en forma simultánea. Cambiamos el procedimiento. Es una revolución de pequeña cosa. Puede significar un día menos, pero en algunos puertos puede significar entre 10 y 12 días menos en un proceso de exportación. También de la mano de esto ha habido un esfuerzo con el Ministerio de Transporte alrededor de los temas de puertos y los temas de infraestructura vial, cómo mejorar. Y lo estamos empezando a ver. Una de las razones por las cuales Colombia mejora en el indicador de competitividad del Foro Económico Mundial es la mejora en su infraestructura vial, que facilita también estos temas de comercio.
Naturalmente en esto sí que aplica la expresión de Miguel de Unamuno: quien no aspira a ser más llegará a no ser nada. Aquí aspiramos a hacer mucho más en este ejercicio de mejoramiento, de facilitación de comercio. Pero ha sido un trabajo casi que riguroso, cada 20 días, actividad por actividad, de seguimiento, integrando el sector público y el sector privado para encontrar de qué forma podemos mejorar en ese frente. Y en paralelo a esto, con el liderazgo de la vicepresidenta de la República, le dimos vida en varios sectores claves de la economía que tienen vocación exportadora y que tienen vocación de generación de empleo, a unos pactos con sectores específicos. Cada pacto con el sector empresarial define unos cuellos de botella. Y definido el cuello de botella, hay un compromiso de una autoridad pública o privada para lograr darle una respuesta a ese cuello de botella. En esto quizá estamos siguiendo ese mensaje de Dani Rodrik, profesor tal vez de Harvard, que señala: es indispensable evolucionar en la forma como se relacionaba lo público y lo privado. Hoy es una cooperación estratégica. Si uno no trabaja de la mano entre el sector público y el sector privado, muchos de estos elementos ni siquiera se abordan. No son objeto central ni preocupación central de un actor necesariamente de política pública. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Diala, sé que ese tema de la facilitación del comercio y el trabajo conjunto público-privado es también, por supuesto, un tema de enorme interés en Costa Rica. Entonces, me gustaría también preguntarte tu opinión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves estos temas? Claro, antes de eso nada más un tema de las cadenas regionales de valor. Yo creo que otro de los temas que se debe profundizar en Alianza del Pacífico es la transferencia libre de mercados de capitales o la unión y la inversión intrarregional, no solo en las multilatinas, sino también en startups, en emprendimientos y una, ojalá, convergencia regulatoria. Yo creo que el marco de la OCDE ofrece ya una relativa convergencia regulatoria en sus sistemas financieros, pero creo que ese es un tema interesante que tenemos que ver, que cómo empezamos a invertir más los unos en los otros en las empresas y hacer cadenas de valor interesantes regionales para aprovechar ese tratado y otros tratados. En cuanto a facilitación de comercio, efectivamente tenemos el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, el CONAFAC. Es un consejo integrado por 7 viceministerios, presidido por el Viceministerio de Comercio Exterior y los otros 6 integrantes con competencias específicas en materia de facilitación de comercio y 5 miembros del sector privado, 1 de Cadexco, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, y 4 de la UCAEP. Ese consejo se reúne periódicamente y sus decisiones son vinculantes. Ese es una gobernanza, según entiendo yo, única del acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. Y estaba abriendo aquí porque en facilitación de comercio se estableció en septiembre, el mes pasado, en el CONAFAC, una agenda prioritaria. Ellos, después de muchísimo trabajo, decidieron y consensuaron cuáles eran pasos prioritarios, y aquí lo que José Manuel dice, los detalles es cuando se va realmente haciendo los cambios muchas veces, y hay temas que no voy a aburrirlos con los detalles, pero por ejemplo, realmente aprovechar y participar en un mayor número de empresas en el programa de operador económico autorizado, por ejemplo, o promover la declaración anticipada para exportaciones e importaciones, en fin, temas de los seguros, temas de política de gestión de riesgo. Entonces hay una serie de medidas, más o menos 30 medidas que ellos han establecido como agenda prioritaria, que será de interés público muy prontamente declarado, para que las instituciones se muevan muy rápidamente en esta agenda de facilitación de comercio. Hay estudios que dicen que hay un sobreprecio, ¿verdad?, en el intercambio o en el precio de los bienes de hasta un 40% por temas de facilitación de comercio, y eso definitivamente no es algo que hoy, en la era de la digitalización, debamos aceptar. Y quiero nada más hacer hincapié en otro proyecto que estamos ejecutando nosotros en COMEX, que es el programa de integración fronteriza. Es la ejecución de un préstamo del BID de $100 millones para modernizar los puestos terrestres fronterizos. Son 2 puestos en el norte con Nicaragua y 3 en el sur con Panamá. Y se trata no solo de modernizar la infraestructura, sino también los procesos y los sistemas
tecnológicos que hacen posible ese proceso. Y este proyecto se va a entregar en el 2022, en mayo del 2022, saliendo nosotros de gobierno, vamos a entregar los puestos fronterizos modernizados y operativos para ser ya usados por los operarios, por los operadores del comercio. En Panamá, además, tenemos lo que se llama una gestión coordinada, que es algo único también, donde los dos gobiernos han acordado cómo gestionar de manera coordinada los puestos fronterizos y hacer un solo control en el ingreso con autoridades de ambos países. Así que vamos yendo a la vanguardia en temas de facilitación de comercio con mucha celeridad. En Centroamérica además estamos bastante integrados en muchos de estos temas, sobre todo aduaneros, y seguimos trabajando para ello. Muchas gracias. Me gustaría cambiar un poquito un tema que a veces yo sé que a nuestros auditorios parece como un poquito lejano, que es la Organización Mundial de Comercio. Y digo que nos parece lejano porque está allá en Ginebra y no necesariamente entendemos muy bien qué es lo que hace, pero bueno, estuve allá la semana pasada y escuché una expresión que me pareció muy buena, y es que alguien dijo que la OMC es un poco como el oxígeno, nunca lo vemos, pero en realidad es indispensable para que podamos vivir. Entonces yo sé que México ha estado muy involucrado en una agenda de reforma de la OMC, y me gustaría, Luz María, que nos comentaras tu opinión sobre la reforma de la OMC. Sí, muchas gracias, Anabel. Sí, efectivamente, la Organización Mundial del Comercio es la espina dorsal, sin duda alguna, del comercio internacional. Es esencial para asegurar que el comercio funcione y para que tengamos no solamente reglas claras, sino también la Organización Mundial del Comercio es un sitio esencial, es un foro esencial para la solución de diferencias entre los miembros, pero sobre todo, no solamente la solución de diferencias, sino también asegurarnos que los 164 miembros que pertenecemos a la organización cumplamos con nuestros compromisos y que cuando no cumplimos haya alguna consecuencia con respecto a este incumplimiento. Es una forma, sin lugar a dudas, de tener una gobernanza que permita la convivencia pacífica o la convivencia madura entre los miembros. Ahora, es cierto que la Organización Mundial del Comercio está pasando por grandes retos y pues yo lo vería a diferentes niveles. El primero es que en el 2001 lanzamos una ronda de negociaciones, la ronda de negociaciones de Doha, con una agenda extremadamente ambiciosa que cubría prácticamente todas las áreas relacionadas con el comercio internacional. Y como países, porque los países somos dueños de la organización y las reglas son resultado del intercambio que tenemos entre los países, pues desafortunadamente no fuimos capaces de llevar esta agenda a ninguna parte y realmente pues la negociación, la ronda Doha, pues quedó en un impasse que prácticamente ya podemos decir que murió por falta de liderazgo y por falta de visión. Un segundo punto es que ante la falta de esta posibilidad de tener un resultado en una negociación, pues también hemos visto que la economía del día de hoy, la economía internacional del día de hoy es una economía muy diferente a la de 1995, cuando se crea la organización, y una economía también muy diferente a la del 2001, cuando se lanza la ronda. Entonces, estamos hablando de que hay más miembros, estamos hablando de miembros que, como por ejemplo China, que cuando entró a la organización participaba con algunos puntitos porcentuales del PIB y hoy pues es la segunda economía más importante en el mundo, participaba con algunos, tenía una participación realmente marginal en el comercio internacional y hoy, si no me equivoco, representa alrededor del 15-16% del comercio internacional. Entonces, China y otros actores, países en desarrollo como la India, como Sudáfrica, como México diría yo también, pues hemos tenido una mayor participación en el comercio internacional y es una organización que toma decisiones por consenso. Entonces, sí estamos hablando de una agenda diferente con actores con diferentes intereses
Y creo yo también que estamos viendo en el centro de la discusión algo que no se dice explícitamente, pero que sabemos que sí es la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, que sí está afectando a la organización, pero que no hemos encontrado la manera de resolverlo. El día de hoy tenemos una economía digital, una economía con una importante participación tecnológica, también con más actores en el comercio internacional, y las reglas del comercio internacional no están todavía ajustadas a lo que es la nueva economía internacional. Entonces necesitamos un nuevo libro de reglas que realmente refleje el comercio internacional. El comercio está cambiando, el comercio va a la vanguardia, las empresas, los empresarios, la innovación, la industria va a pasos agigantados, y nosotros como gobiernos y como organismo no hemos sido capaces de ajustar esas reglas a la nueva realidad, y es precisamente la discusión que se dio la semana pasada en la Organización Mundial del Comercio. El foro público de discusión de la OMC lo dejó una vez más en evidencia. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que sí está sucediendo? Lo que está sucediendo es que sí se están dando discusiones en el área, por ejemplo, de comercio electrónico, donde en el foro de Davos en enero de este año se lanzó la negociación, donde participamos más de 75 países, México incluido, Chile también está en la discusión, si no me equivoco. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de crear las reglas en un marco plurilateral para permitir que haya reglas mínimas establecidas para que el comercio electrónico se pueda desarrollar y pueda ser un detonador del comercio, pero también un detonador sobre todo de la actividad productiva que genera una economía formal, una economía que genera empleos bien remunerados, que genera un ingreso fiscal, o sea, que genera actividad económica. Una segunda área en la que nosotros estamos trabajando y donde nuestro embajador fue el líder en la negociación es el relacionado con los subsidios ilegales a la pesca. Resulta importantísimo este tema porque es una forma de ordenar el recurso, es una forma de evitar el abuso en el uso de los recursos a la pesca, y es una promesa que hicimos los países en la reunión ministerial de Buenos Aires en el 2017 y que tendríamos que tener un resultado hacia el final del 2019. Esto también se alinea con los objetivos de desarrollo sustentables de la ONU y se alinea, me parece a mí también, con esta necesidad de tener una economía circular, una economía responsable, una economía sustentable que dé garantía a las futuras generaciones de que vamos a tener un mundo en el que podamos vivir como seres humanos. También estamos trabajando en una tercera vía, son las reglamentaciones para los servicios. La economía de los servicios es importantísima, los servicios cada vez tienen una mayor participación en la economía, en las economías nacionales, y es una fuente de valor agregado, sin duda alguna. Y pues muy importante y no menor, tiene lo relacionado con el órgano de apelación. Ustedes saben que el órgano de apelación de la OMC está pasando por momentos difíciles porque resultado de diferencias entre los diferentes miembros, nos estamos quedando sin panelistas, sin árbitros responsables de poder definir la solución de diferencias. Y esto es fundamental porque el mecanismo de solución de diferencias es uno de los 3 pilares de la organización y es lo que lo hace vinculante, es lo que le da dientes a la organización. Cuando tenemos una diferencia entre los países, sabemos que hay un mecanismo para resolver, pero hay una última instancia en la que se puede saber si definitivamente la definición del panel fue o no fue la correcta. Y ahí es muy importante tener una definición muy clara de qué futuro tiene el mecanismo de solución de diferencias, y no hemos podido llegar a una definición porque Estados Unidos ha sido muy vocal en términos del tipo de solución que quiere. Diferentes países, la Unión Europea, China, Japón,
a través del Grupo de Ottawa, también a través del proceso Walker, estamos tratando de tener una definición de hacia dónde podríamos ir en esto, pero sí creemos que estamos en tiempos muy apretados y estamos trabajando, México específicamente estamos trabajando para que podamos contribuir a ser un actor responsable, un actor que utilice el sistema y que se requiere de asegurar que el sistema funcione. Sí se requiere una reforma de fondo, por lo que les comentaba, pero sí necesitamos todos los países estar comprometidos con la organización. Yo creo que el mundo no puede ser mejor sin organización. De acuerdo, muchas gracias, Luz María. En realidad hemos venido conversando de muchas cosas, algunas de las cuales están en las manos de los países latinoamericanos, otras ellos son parte de los actores relevantes, pero hay algunas otras que de alguna manera también están fuera de las manos de la región. Pero hay un tema que sí está en las manos de los líderes de cada uno de nuestros países y es el mejoramiento de la competitividad en el país. Porque para eso no dependemos de acciones externas, sino dependemos fundamentalmente de las acciones internas que se lleven a cabo por parte de cada uno de los gobiernos, trabajando de manera muy cercana al sector privado. Me gustaría preguntarle a nuestros panelistas a todos la misma pregunta y sí les rogaría que seamos breves porque tengo todavía una pregunta final que les quiero hacer antes de que concluyamos nuestro panel y es la siguiente. ¿Podrían, por favor, cada uno de ustedes señalar un logro en materia de competitividad de su país y un desafío en materia de competitividad en el que se encuentre trabajando en este momento? Si voy a empezar ahora al revés de como he empezado con Luz María y yendo hacia Rodrigo, pero por favor no más de 2 minutos para la respuesta. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Mira, competitividad yo te lo definiría en dos digamos, canales. Por una parte, la competitividad con respecto a nuestra participación en el exterior. Nosotros entendemos nuestra red de acuerdos comerciales, 13 tratados de libre comercio con 50 países y 6 acuerdos de complementación económica con socios en América Latina, como una fuente de competitividad para México, porque nos permite estar integrados con reglas claras, sin aranceles y con una regulación que le da a México, sin duda alguna, una ventaja comparativa con respecto a otros países. También al interior nosotros estamos trabajando en temas de infraestructura. Sabemos que la infraestructura es esencial, de ahí en el actual gobierno se lanzó un proyecto, el Plan del Sur-Sureste, para el desarrollo de la región como tal, un desarrollo integral, pero donde la infraestructura tiene un papel central. Está el Tren Maya, el canal transísmico que pretende conectar el Golfo de México con el Pacífico, precisamente para promover temas de logística, almacenamiento, etcétera. Un segundo punto tiene que ver con la reforma laboral en México. Esta es una reforma que viene de gobiernos anteriores, pero en este gobierno se dio la legislación que permite la implementación de la reforma laboral. Y sí estamos poniendo al ciudadano en el centro, al trabajador en el centro, a través de una reforma que asegura la democracia sindical y con eso estamos esperando que haya una mayor productividad. Y un tema que me parece que es esencial también para la competitividad en México es el combate a la corrupción. El presidente López Obrador ha puesto también en el centro de su agenda la reducción de la corrupción en el sector público, porque entendemos que al eliminar este factor vamos a permitir crear un ambiente de negocios mucho más conducente a que sea un ambiente de negocios próspero. Muchas gracias, Luz María. Diala, un logro de Costa Rica en materia de competitividad y un desafío importante en el que puedan estar trabajando en el gobierno. Claro que sí, como ningún ministro va a decir 1 y 1, yo creo, Anabel, es muy difícil. Yo voy a decir 3 y 3, pero muy rápido. El que no lo dice rápido no le hago la pregunta final, exacto, que es la más bonita de todas. 3, yo he sido la más rápida. El 3 cosas que hemos logrado. Número 1,
finanzas públicas y la estabilidad del sistema de las finanzas públicas de un país, pues es como la base para lograr tener una mayor competitividad. Número 2, en temas de infraestructura estamos acercándonos ya con una reforma al Consejo Nacional de Concesiones y con la activación de muchas tareas rezagadas en materia de infraestructura vial y con la ampliación del puerto en Caldera, que es un tema que ya se está trabajando, y los aeropuertos en muchos lugares del país. Número 3, en talento y trabajo, la ley de educación dual, temas de flexibilidad laboral y lo que viene en esa materia, que es una de las cosas que tenemos todavía que hacer, es la reforma al CONESUP y las reformas en general de innovación, de formación profesional que tienen que acompañar para de nuevo abrazar mejor esa nueva economía. También cómo vamos a tratar a las empresas propiedad del Estado, el tema de gobernanza y de profesionalización de las juntas directivas y de los directores de las empresas del Estado, es algo que estamos haciendo gracias a la OCDE y gracias también a la convicción del presidente de que eso es importantísimo. Y el último desafío que le va a encantar aquí a mi amigo Enrique Egloff, que anda por allá, el tema de la baja en las tarifas eléctricas, cómo hacemos para realmente compatibilizar eso con un ICE que existe y que es grande, lo mismo con la informalidad y el sistema financiero nuestro, cómo aprovechar mejor banca de desarrollo y cómo aprovechar mejor los sistemas financieros que existen para mejorar todo el tema de emprendedurismo y eventualmente incluso mejorar la competitividad en regulación y en cuotas obreros patronales para bajar la informalidad. Muchas gracias, Diala. José Manuel. Y yo en mis 2 minutos… Uno y uno. Un logro, un cómo y 2 desafíos. Yo tengo 2 minutos. En 2 para minutos. eso. Primer logro, me parece que en esto hay que ir sobre los datos reales. La medición más reciente, IMD, la medición más reciente de Foro Económico Mundial, en ambos Colombia mejora. 6 posiciones en IMD, 3 posiciones en el Foro Económico Mundial y estamos esperando Doing Business y creemos que vamos a mejorar. Eso significa logro. Cuando uno revisa, Colombia mejora en el 50% de las variables duras, 70% de las variables de percepción. ¿Cómo lo hace? Con un mensaje claro y simple. Colombia cree en la iniciativa privada, Colombia apoya la iniciativa privada y Colombia cree que eso hay que pasar del discurso a la acción. Eso significa reducción de tasa de impuesto promedio en el país, eso significa simplificación en los procesos de relación público-privada y eso significa acompañamiento a ese sector privado sobre la base de que tiene que ser un país business friendly, tiene que atraer inversión para generar empleo. ¿Cómo se logra en buena medida esto? Primero, con un presidente ejerciendo el liderazgo. El presidente reúne cada 3 meses a su equipo de gobierno y empresarios para hacerle un seguimiento a ver cómo vamos en competitividad. Todos los meses la vicepresidenta reúne al equipo de gabinete económico con los gremios empresariales a ver cómo vamos a mejorar en cada uno de los temas. Y articulando actores también se logra un acento en lo regional. La competitividad arranca en la región. Luego estamos haciéndole seguimiento a las agendas regionales de competitividad con los gobernadores locales y con los municipios correspondientes. 2 desafíos. Primer desafío, el desafío de la productividad. Hay que avanzar en aumentar productividad total de los factores en el país. Y 2, el segundo desafío es formalización, que implica cómo reducir los costos de la informalidad, cómo mostrar los beneficios de ser formal y cómo tener más información sobre ese compromiso de formalización. Muy bien, ministro. Se ganó la pregunta Muy bien. final. Gracias. Muy bien. Rodrigo, un logro o un desafío o muchos, pero en 2 minutos, por favor, en competitividad. Bueno, para nosotros un tema bien concreto, siendo además el país que es más lejano en el mundo de sus mercados de destino, lo que pone mucha presión por ser competitivos y rebajar costos, justamente tiene que ver con facilitación de comercio y también con temas como la ventanilla única electrónica. Nosotros hemos podido implementar una BUCE o CISEX, como se llama en Chile, hasta el punto en que la mitad de nuestro comercio exterior hoy día está saliendo, o los operadores están usando la ventanilla única electrónica y eso hace que los costos y la cantidad de días que tenga que enfrentar un exportador y sobre todo una pequeña y mediana empresa hayan bajado considerablemente.
Eso hace que una pyme hoy día, si es que se alargan, digamos, los días por encontrar problemas en alguno de los procesos aduaneros, nunca más esa pyme vuelva a exportar porque la utilidad se le fue en el fondo en esa pérdida por tener que enfrentar mayores costos. Y hoy día estamos al 50% y esperamos que a fines de año podamos llegar con números muchísimo más altos y por lo tanto eso es un logro muy importante y concreto porque estamos justamente hoy día siendo el doble de ineficientes en comparación con países OECD. El promedio hoy día en Chile es de $300 más o menos por un proceso aduanero y los países de la OCDE están en la mitad de eso y lo mismo con los días. Entonces, eso es algo súper concreto que nosotros vamos a seguir impulsando también en el ámbito de la Alianza del Pacífico, donde ya hemos dado pasos de reconocer las buses, tenemos un grupo de trabajo en ese sentido, y también en APEC, donde como iniciativa de Chile fue aprobada por las 21 economías la creación de una ventanilla única para APEC, que se inicia un piloto que en 3 años más esperamos que tenga resultados y eso va a generar un dinamismo tremendamente importante porque influye derechamente y directamente en los costos. Entonces, la digitalización del comercio, reducir, simplificar trámites es uno de los principales desafíos y vamos a seguir trabajando en la certificación electrónica de origen, en la certificación electrónica de los permisos sanitarios, porque además facilita la trazabilidad y poder defender nuestro caso cuando se enfrenta una barrera en algún mercado, y en reconocer mutuamente esos operadores económicos autorizados, por ejemplo, o las ventanillas únicas, como lo estamos haciendo en el ámbito de APEC y en el ámbito de la Alianza. Eso es cuando uno habla en términos concretos de hacer a nuestro comercio más expedito, de menor costo y más eficiente, y es algo que tenemos que ser capaces de poderlo escalar a nivel regional. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vamos acercando al final de nuestro panel y me gustaría hacerles una pregunta final a cada uno de ustedes y es la siguiente. Como hemos podido observar de una conversación que creo que ha sido muy rica y que ha abordado muchos temas, los desafíos son muchos, las cosas por hacer son muchas, pero el tiempo es siempre limitado. Y lo cierto es que hoy están ustedes ahí y dentro de un tiempo ya no van a estar, ojalá todos terminen su mandato, pero lo cierto es que el tiempo, cuando uno está en gobierno, se le hace siempre corto para todo lo que quisiera poder hacer. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacer a cada uno de ustedes es, ¿cómo les gustaría que se recordara su paso por su ministerio, por su gestión, por el trabajo en el que están ahora? Cuando alguien diga, como dice mi mamá, le recordaba a fulanita, tan buen pan que hacía. Bueno, cuando lo recuerden a cada uno de ustedes van a decir, Luz María, ¿tan buena en qué? O sea, y voy a empezar por Luz María, José Manuel, Rodrigo, y voy a dejar a Dialá para última. Así que, por favor, Luz María, ¿por qué te gustaría que fuera ser recordada en tu gestión? Muchas gracias. Pues mira, a mí me gustaría ser recordada como la subsecretaria de Comercio Exterior que mantuvo la red de acuerdos comerciales, la apertura comercial, fortaleció la red y modernizó los acuerdos, sobre todo para beneficio del sector productivo nacional. Muy bien, muy bonito aspiración, me parece muy bien. José Manuel. Yo diría que 2 cosas. Uno, un ministro que logró contribuir a que Colombia fuera más competitivo. Un ministro que logró que Colombia lograra diversificar su oferta exportable, que pudiera avanzar en industria 4.0 y que fuera además un gran motor del emprendimiento en el país. Pero además de eso, un ministro que demostró que era posible que actores provenientes no del sector político estaban dispuestos a servir al país para animar a otros a que sirvan también al país. Muy bien, excelente aspiración también. Rodrigo. Bueno, haber sido exitoso en la diversificación de mercados y también de productos de Chile, haber sido exitoso en la finalización de los procesos que comenté que están en curso. Tenemos muchas negociaciones abiertas y si somos capaces de llevar nuestra red de 28 acuerdos con 64 economías a una cantidad importante más y de poder llegar a un porcentaje mayor del PIB, eso por supuesto que va a ser más resiliente a nuestro comercio, va a mitigar mejor los riesgos frente a incertidumbres como la que tenemos y por otro lado de poder haber hecho una conexión
con esa dimensión inclusiva del comercio y que tiene un componente digital muy importante. El sueño que nosotros tenemos es que cuando una persona, por ejemplo, se quede sin trabajo, pueda pensar al mismo tiempo en emprender como exportador que volverse a emplear. Y eso hoy día estamos enfrentándolo como un desafío no solamente para Chile, porque toda esta revolución de la industria 4.0, del e-commerce, de la economía digital, hoy día está democratizando el comercio, lo está acercando a la gente, y esa es la pelea que tenemos también para hacer al comercio más legítimo en nuestros ciudadanos. Muy bien, diversificación productiva e inclusividad. Muchas gracias, Rodrigo. Diala. Sí, yo creo, por un lado, de cara, digamos, al mundo, o a cómo Costa Rica se inserta en la economía global, recordada como alguien que supo mirar a los tiempos e incluso ojalá anticiparnos y no solo terminar el ingreso del país a la OCDE, sino elaborar una estrategia del sector comercio exterior para lograr seguir teniendo una inserción en el comercio global exitosa en la economía digital, en esta nueva plataforma de incentivos que tenemos que ir pensando, en la economía creativa, en fin, cómo nosotros también vamos a posicionarnos en nuestro país, en la economía global y en la OMC para la nueva versión de Costa Rica en ese mundo. Y por otro lado, en lo local, cómo dejar, o la ministra que dejó instaladas ciertas políticas como el programa Descubre, como la política de clústeres, ciertas políticas que requieren del concurso del sector privado y el público y otras instituciones y que no dependan de los gobiernos. Cómo realmente lograr que la fibra entre el sector público y el sector privado pueda dar beneficios en productividad, en innovación para que los beneficios del comercio internacional lleguen a cada esquina del país. Parecido al tema de inclusividad y realmente generar un impacto en las personas. Muy bien, muchas gracias, Diala. Vamos ahora a trabajar a poner las métricas para poder evaluarlos cuando salgan de su gobierno, si cumplieron con aquello que aspiraban. Pero es muy importante, creo que lo mencionaba José Manuel, el poder aspirar a mucho para poder alcanzar mucho también. Así que les pido a todos ustedes, por favor, un gran aplauso para nuestros ministros y subsecretarios. Muchas gracias.